Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Patricia Valenzuela. Ella es médico internista e infectóloga. Gracias por comenzar el día con nosotros. Bienvenida a Entrevista al Amanecer. Gracias a ti, Gregorio, por la invitación y un placer acompañar. Vamos a conversar acerca precisamente de lo que nos pone aquí hoy a discutir, el tema de las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es la situación actual de los virus como la malaria, como la difteria, como el Guillain-Barré? Bueno, existen una serie de enfermedades infecciosas que están repuntando, entre ellas malaria, como menciona, que es un parásito que había estado controlado durante muchísimos años en nuestro país, pero al disminuir el control del vector, que es el anófeles, el que la transmite, pues hay un incremento muy importante de los casos a nivel nacional, sobre todo en las zonas endémicas de la misma enfermedad. Con respecto a difteria, que es una bacteria, es una enfermedad muy contagiosa, que además se previene con vacunas. Y al sur del país hemos tenido desde inicios de este año una serie de casos, incluso de defunciones, en pacientes que o no estaban correctamente vacunados o de manera incompleta tenían su esquema de vacunación o simplemente no estaban vacunados. Seguimos teniendo dengue es endémico en nuestro país, pero al igual que sucede, es una enfermedad infecciosa transmitida por el virus del dengue, tiene un vector y al disminuir el control de los vectores que transmiten las infecciones, pues aumentan considerablemente los números de casos a nivel nacional. Quiero tocar precisamente el caso del dengue y de la malaria, porque el dengue tiene 23 años de epidemia en Venezuela y la malaria, bueno, los dos son enfermedades transmitidas por un vector, en este caso por un mosquito, sea el anófeles o sea el Aedes aegypti, pero en el caso particular de la malaria y el dengue, bueno, en el caso de la malaria fue Arnoldo Gabaldón el que trajo el primer insecticida acá al país, que fue el DDT, pero hoy por hoy, ¿cuál es la situación de insecticidas y de insumos para prevenir estas enfermedades? El problema principal es el control, el déficit en las medidas de control del vector. El vector es el anófeles, como bien lo comentaste. No disponemos en el país para ejercer las medidas de control del vector. Entonces no hay tela para hacer los mosquiteros. Se recomienda que las casas de las zonas endémicas al sur del país, Sucre, tengan tela de mosquitero y que estos a su vez estén impregnados de insecticidas. No los hay, no están disponibles en el mercado para que la persona lo compre. Adicionalmente, las medidas de control ambiental que ya deben ejercerlas las autoridades sanitarias de las diferentes regiones tampoco tienen los productos necesarios para la fumigación y para la eliminación de los criaderos. Entonces, estas medidas se pierden, tampoco hay repelentes para que lo usen las personas en sus zonas expuestas, como las extremidades superiores e inferiores, y esto favorece, ¿verdad?, que el vector se reproduzca y se extienda y que aumente la densidad de población del anófeles en las zonas donde es endémica la malaria. Hay un retroceso con respecto a la situación que se vivía hace 10 años en cuanto a estas enfermedades, pero ¿de cuántos años podríamos hablar que es este retroceso? Bueno, es un gran retroceso porque con el doctor Gabaldón se llegó a alcanzar un control completo del vector anófeles. En la actualidad, obviamente, esto viene sucediendo. Tenemos por lo menos 3 años con déficit de insecticidas, con déficit de cuadrillas para fumigar, con déficit de productos para la eliminación de los criaderos. No hay repelentes disponibles desde hace aproximadamente 3 años. Y seguramente en estos 3 años vienen incrementándose de manera importante los números de malaria. Años en los que no había disponibilidad de boletín epidemiológico. En sí, hay mucha gente que se pregunta ¿qué o cuál es la funcionalidad de la publicación del boletín epidemiológico? La Organización Mundial de la Salud establece como un requisito o parte de normas que deben cumplirse por los estados, por los países que conforman y los ministerios de salud de estos países. Y las denuncias deben hacerse regularmente. Los estados
de los países, los ministros de salud, sus autoridades sanitarias de los diferentes países, no deben omitir ni deben ocultar información sobre salud, porque con base a estas cifras se establecen las estrategias de prevención. El boletín epidemiológico debe realizarse y publicarse periódicamente para que se tomen y se organicen las estrategias de control sanitario, las estrategias de prevención de enfermedades como a través del plan ampliado de inmunizaciones, la planificación familiar. Existen una serie de pautas que van a venir de ese boletín epidemiológico donde se describen las cantidades de casos, las edades y los rangos de edades en donde los casos están siendo principalmente agrupados. Qué bueno sería seguir hablando del tema de las enfermedades transmitidas por vectores, pero el tiempo nuestro es corto. El VIH, la situación de las personas que tienen VIH, ¿cuál es actualmente? Lamentándolo mucho, tenemos fallas muy importantes del tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH-Sida. Desde el 98, 99, se organizaron diferentes fundaciones, organizaciones no gubernamentales, y ganaron una querella contra el Estado. Y desde el 99, la distribución y el suministro del tratamiento antirretroviral es gratuito y potestad del Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de ITS y VIH-Sida. A través de nuestros hospitales con servicios de infectología y de inmunología están las consultas de nuestros pacientes con VIH-Sida, y a través de estos mismos centros se entrega de manera gratuita el tratamiento antirretroviral. Estos esquemas suelen estar conformados por lo menos por 3 medicamentos, y actualmente tenemos fallas no de uno, sino hasta del esquema completo. Nosotros en la consulta y al atender a las personas que viven con VIH-Sida insistimos en la adherencia. La adherencia es el apego que debe tener el paciente a su tratamiento, de tomárselo religiosamente, sin faltar dosis y sin correr los horarios. Actualmente no podemos hacer eso, y en el momento que dejamos de cumplir el tratamiento antirretroviral, favorecemos que disminuya la inmunidad y la calidad del sistema inmunológico de nuestros pacientes, y eso va a permitir que haya un repunte de infecciones oportunistas. Doctora, gracias por conversar con nosotros. Quedaron muchos temas por tocar, pero fue bastante nutritiva la entrevista. Gracias a ti por la invitación. Nos acompañó Patricia Valenzuela, médico internista e infectóloga. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto. Los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos.